cuando hablo de mitos, ¿no? Pues a cosas que tenemos como verdades absolutas, poco menos, pero que luego de la forma más justa, pues resulta que igual nos hace cambiar y que no son tanto, ¿no? ¿Por qué empiezo a indagar sobre cualquiera de los mitos que os voy a presentar, ¿no? Porque son historias que en casa o de lo que creías saber siempre pensaba que eran de una manera y encuentras un dato o una historia que te hace pensar que puede ser justamente lo contrario o por lo menos cambiar lo que dabas por seguro, ¿no? Y bueno, en esta charla vamos a tratar varios mitos. Si habéis leído pues, el cartel que puse a modo de invitación, pues bueno, ya podéis ver un poco por dónde iban los tiros. Uno que es el nombre de la peña. Otro es, bueno, por así decirlo, la ideología carlista de Vilanco en general y en las guerras en concreto. La ubicación del cementerio. Si hubo otro Vilanco, ¿no? Y el porqué del apodo de brujos y demás, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con el nombre de la peña. El nombre de la peña. Bueno, ¿cómo se llama la peña? A ver, ¿cómo se llama la peña? La peña. A ver, ¿cuántos piensan que se llama Pichorronga? Vamos a ver. ¿Están todos equivocados? Bueno, la discusión de dónde viene el nombre de la peña. Bueno, yo ya lo tenía mirado antes, pero me la plantearon al hilo de una sobremesa, ¿no? Que las sobremesas y los bares dan para este tipo de conversaciones, ¿no? Vamos a ver. Esto era pues una comida de fiestas y andaban ahí debatiendo entre uno que venía a las colonias, que no era de Vilanco, pero bueno, había venido las suficientes veces pues como para saber unas cuantas cosas de Vilanco, y por otro lado sabía euskera, lo que le daba también pues, para entender algo del porqué de los nombres de los lugares, ¿no? Y estaba discutiendo, les planteaba a un montón de Vilanco que Pichorronga era una palabra que no casaba con la forma de... O sea, eso, con la forma de formarse los nombres de los topónimos, ¿no? En euskera. Que no hay topónimos en ningún lado que empiecen por Pich o por Picho. Esa peña tenía que haber tenido otro nombre. Todos los que había de Vilanco me miraban así como diciendo, pues, aquí nadie sabe nada. Entonces, ninguno tenía razón absoluta, pero los dos tenían parte, ¿no? ¿Por qué? Bueno, esto es lo que decía el uno, y esto es lo que lo contestaban los otros, y la verdad que era que la peña no se llama Pichorronga, se llama La Pichorronga. Todo junto. Sí, sí. No decimos voy a Pichorronga. Igual es que lo interpretamos como vengo de la peña Pichorronga, y no decimos peña, ¿no? Pero bueno, realmente ahora vamos a ver el porqué viene de la Pichorronga, ¿no? Y la Pichorronga realmente sí que tiene otros topónimos, muchos, que empiezan de la misma manera, ¿no? Por la pitch, y que luego veremos el qué significa, ¿vale? Sin ir más lejos, solo en Roncal y en Salazar pues tenemos otro montón de topónimos del mismo tipo, ¿no? La Piciría en Urfeiti, la Piztea en Roncal y Gabre, la Pizuría en Esparza, la Pizza en Ayues y la Pizza en Ezcaro. Y así podríamos seguir pues, por toda Navarra, todo lo que queramos y más. Bueno, ¿y qué significa? La Pichorronga tenemos, que tiene pues, dos partes. Una sería la pizza del principio, que hace referencia a la plancha de roca, y la segunda parte, pues que es más difícil el saber de dónde viene, pero podría ser una evolución de Erronca, ¿no? Como en Erroncari. Erroncari vienen a traducirlo como desfiladero, ¿no? Si esto fuera así, la roca del desfiladero, el desfiladero de la roca, en vez de a la peña, a lo que estaría haciendo referencia sería al paso entre la peña y la pechera, por así decirlo, ¿no? Que por otro lado tendría su sentido, pues porque
siempre pues, ha pasado por ahí el río, y el río era una zona de paso pues, para las armadillas y para todo. Entraba por ahí el camino real, que era la carretera de siempre, hasta que hubo carretera, y luego cuando entró la carretera también entraba por ahí, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos el porqué de la explicación de eso, de la pizz y la ronca, que el nombre sería la pichorronca. De hecho, la Fermina, pues cuando hablaba de las planchas de piedra, bueno, y muchos de vosotros seguramente los de más edad, decía las lapitas. Pues ahí tenéis el porqué de este mito. O sea que ya sabéis, de ahora en adelante es la pichorronca. Hay que cambiar las camisetas del equipo de fútbol. Vamos con el segundo tema. Este tiene que ver con la ideología que ha habido en las guerras en concreto y en general, ¿no? Con gobiernos carlistas de siempre. ¿Por qué? En la última guerra civil, ¿no? Pues de aquí lo que más se le eran requetés, ¿no? Entonces, bueno, podríamos pensar, aquí hemos sido requetés o carlistas de toda la vida. ¿No? Esta es una foto de un grupo de requetés de Tirano, que habéis todos por la boina, que no se ve roja pues porque es el blanco y negro. Pero y antes más. Sí, bueno. ¿Sí? Pues bueno, eso es. Eso está ya bailado. Bueno, entonces, la cosa es, antes más, en todas las guerras que ha habido antes y en periodos anteriores, que habían sido carlistas de siempre, ¿no? Que es lo que tendemos a pensar, ¿no? ¿Qué referentes tenemos así en la memoria colectiva del pueblo? Mariano Mendigacha, ¿no? Por ejemplo, Mariano no, su padre, ¿no? Y nos remontamos a la primera guerra carlista, ¿no? Que fue pues, un siglo antes de la última guerra civil, que también fue una guerra civil. Entonces, al padre de Mariano Mendigacha, esta es la historia famosa de Mendigacha, ríndete, ¿no? Pues era el padre de Mariano Mendigacha, que vinieron a buscar la casa y lo mataron. Y entonces, claro, lo que ha quedado en la memoria colectiva es que ese Manuel Mendigacha era del bando minoritario del pueblo, ¿no? Y que por eso claro, que no, ya no habían debido escaparse. Como en la última guerra, aquí fueron mayormente carlistas, y en esta guerra eran carlistas contra liberales, o isabelinos o cristinos, que era lo mismo, pues se deduce que como era el bando minoritario, pues era isabelino, o cristino, o liberal, que era lo mismo. De hecho, bueno, no es que fuera un ciudadano cualquiera, tenía un cargo en el ejército carlista. O sea que eso es lo que pone en la partida de función, con lo cual ya nos ha cambiado el chico. No pensábamos que era el minoritario y era liberal por eso. Pues resulta que parece que no, parece que los minoritarios eran los carlistas en aquella guerra. Bueno, ¿qué más sabemos? Tanto en las notas de prensa que dan parte de la captura, bueno, del asesinato de Manuel Mendigacha y en la partida de función que hay en la iglesia, pues se relatan cómo vinieron las tropas cristinas, ¿no? Y lo fusilaron, pues lo intentaron atrapar, se escapó y al final pues lo cosieron a bayonetazos y tal. Vale, y aparte en la nota de prensa pues se da cuenta cómo, además de matarle a él, mataron a otros 4 carlistas y hicieron presos a otros 8 pues, que andaban como enviados o refugiados. Con lo cual, bueno, también esto nos hace pensar que, vale, igual no se pudo escapar porque en el pueblo también había liberales, pero bueno, si había otros 12 por lo menos carlistas a los que a unos mataron y a otros detuvieron y alguno era cargo militar, pues claro, también habría gente que sería de ese bando, ¿no? No queda tan claro. Y bueno, y ya para más Henry, cuando lo matan a Manuel Mendigacha, dicen que los cabecillas carlistas de Salazar y Roncal eran Manuel Mendigacha, Mariano Salvós, de Casa Salvós, que era el cura de Ezcaroz en ese momento, y Mancho, que era un salaseco, y entre los tres pues movían a las tropas de Roncal y Salazar. O sea, que estamos diciendo que Miranda igual era mayormente liberal, pero que los dos de los 3 cabecillas de Roncal y Salazar eran de aquí. Queda la cosa un poco difusa. Este Zumalacárregui, que fue el líder carlista en aquella guerra.
Bueno, y por el lado liberal, ¿qué datos tenemos? Después de matarle, 2 meses después de matar a Manuel Mendigacha, se hace un nombramiento en todas las villas del Valle y consiguen fácil que gente, o sea, que representantes de las casas más potentes de cada pueblo figuren pues, como los cabezas de los liberales, ¿no? En Vidangoz en aquel momento era Casarracas y no recuerdo cuál era la otra. Pero bueno, por ejemplo en Urceipi, pues el que se postula como representante, ¿no?, de los liberales, pues es el hermano de Prudencio Cruchaga, que fue el segundo de Espocimina en la Guerra de Independencia, no era una eminencia así en Navarra. Bueno, por otro lado, tenemos que Agustina Garcés, que era de Casalarrebe y se casó a Casamacurra, la detuvieron y la fusilaron los carlistas en Aezcua. Por lo cual, pues ya se nos hace raro que sea una mujer en medio de una guerra y en aquellos tiempos, pero eso, que la fusilaran los carlistas, el mancho que hemos visto antes, no deja de ser, lo cual quiere decir que en Vidangoz habría también liberales. Y luego, por otra parte, tenemos que, según los historiadores, aunque la montaña era, bueno, y la zona rural era mayormente carlista, el Valle Roncal lo sitúan como, lo encasillan como liberal. Con lo cual, en esta guerra no nos queda muy claro que igual era mitad y mitad, adivina. Bueno, pero ¿de dónde viene? Claro, ¿cuándo toma el pueblo o cuándo se decanta por una ideología, ¿no? Nos podemos poner a pensar hace 3 siglos. ¿Qué eran todos? ¿Marxistas, leninistas, comunistas, socialistas? ¿Qué eran? ¿O por qué? ¿O cuándo se empieza a hablar de eso, no? Claro, si no ha habido una guerra o si pensamos en cuando había señores o los monasterios eran los que regían todo, aquí no había ni pensamiento ideológico ni nada. Claro, todo esto empezó con la Revolución Francesa, ¿no? Lo que pasa es que aquí, claro, justo después de la Revolución Francesa hubo una guerra que vinieron los franceses y entonces el Valle se tuvo que defender y actuaron todos a una pie contra el invasor. Luego vino la Guerra de Independencia y fue más o menos lo mismo. Pero se acabó la Guerra de Independencia y claro, se acabó la Guerra de Independencia, se consiguió expulsar a los franceses y se empezaron a introducir políticas liberales, ¿no? Poco a poco, y se llegó en 1820 pues a un punto en el que los liberales mandaban, ¿no? Entonces pues hubo una gente determinada, bueno, sobre todo en Navarra allí, a los que no les interesaba. Y hacia 1821 pues dio lugar aquello a una guerra civil. Una guerra civil que no nos explican en las escuelas, pues no sé por qué, pero que empezó aquí. Y se llama guerra realista. ¿Por qué? Porque unos eran los realistas, los que estaban a favor del rey, y otros eran los liberales, que eran pues, los que querían pasar del rey y que rigieran la Constitución de Cádiz y así. Y entonces esto fue después del levantamiento de Riego, ¿no? Entonces, pues el rey estaba como fuera de juego y los realistas estaban en pro de él. O sea, querían que volviera el rey, que volviera el absolutismo, ¿no? Era que el rey mandara en todo y punto. Un poco, y dice, a ver, el pueblo raso va a querer que le sigan maniatando. Pues, aquí, esto tenía otro punto de vista. Por un lado dicen, los liberales querían abolir los fueros. Entonces, pues claro, en Navarra aquello como que no gustaba. Por otro lado, los liberales, bueno, en este tiempo todavía Navarra era un reino. Era un reino muy atado por Castilla, pero era un reino. Y eso quiere decir que las fronteras, o sea, Navarra tenía fronteras con España. Y los liberales lo que querían hacer era mover las fronteras al Pirineo. Con lo cual, a los navarros, pues en cierto modo, eso no les favorecía. O había algunos que no lo veían bien. Luego había otros pues, que lo veían mejor, pero bueno. Y entonces, pues hubo un levantamiento que empezó en Navarra contra ese sistema, ¿no? De aquí, lo de historia de la guerra de la isla contra el intruso sistema llamado constitucional y su gobierno revolucionario. ¿Vale? ¿Quién escribe este libro?
Pues el cura Gustavo. ¿Y por qué? Bueno, pues ahora vamos a ver. Aquí lucharon realistas contra liberales. Y dice la guerra de la División Real de Navarra. La División Real de Navarra fue el ejército de realistas, ¿no? Lo que sería el germen de lo que 10 años más tarde serían los carlistas, y se formó en Hurtado. Y el cabecilla y el que consiguió las armas de Francia y todo eso era el cura de Hurtado. Para más Inri, bueno, hubo una pequeña acción en 1821 y no consiguieron tirar para adelante, pero pues se volvieron a rearmar y en la primavera de 1822 pues ya se pusieron a manos a la obra. Y había venido una partida liberal de Mundial que estaban acampando en Mirambos, estaban haciendo noche, una noche de julio, además serían fiestas porque era el 25 de junio y estarían los liberales tranquilos, ¿no? Con lo cual pues podemos pensar que el Mirambos no sería contrario a ellos, pero llegó la División Real a las 3 de la mañana y les dio estopa por todos lados, porque se conocían el terreno y pues eso, dicen pues hubo 30 muertos, tuvieron que escaparse como pudieron y bueno, y les dieron un buen escarmiento. Es lo que se conoce como la acción de Mirambos, ¿no? en esta guerra. Pero por otra parte, claro, muchos de los que habían sido guerrilleros en la guerra de independencia, cuando llegó esta guerra, tomaron parte por el bando realista, ¿no? Entonces, muchos decían, pues los rosaleses pues estaban esperando a Juan José Cruchaga, que era el hermano del Prudencio Cruchaga que os he dicho antes, que era el lugarteniente de Espocinina, que lo mataron, y cuando lo mataron, pues su hermano Juan José Cruchaga, que no era tampoco tan buen militar, pero en aquellos tiempos tampoco se conocía, ¿no? Por la prensa y tal, pues como de bueno era este o como de bueno era el otro, no, era el hermano de Gregorio Cruchaga. Entonces ya se seguía a las personas más que a las ideologías, como veremos. Entonces, bueno, el caso es que volvió Juan José Cruchaga y todos esperaban que iba a ser realista y tomó parte pues, por el gobierno legítimo, ¿no? Entonces, aunque aquí pone el gobierno revolucionario, ya veremos por qué, pues eso. Y, entonces claro, pues el valle quedó como dividido. Esto ya no era una guerra contra el invasor y íbamos todos juntos. Entonces hubo pues, unos que tomaron parte en un bando y otros que tomaron parte en otro. Al final, ¿qué pasó? A Francia le interesaba que siguiera estando el rey y mandó a los 100.000 hijos de San Luis, que eso sí que se estudia. Y aquí no ha pasado nada y quitaron a los liberales y volvieron a poner al rey. Al rey que poco a poco fue cediendo a las políticas liberales y 10 años después de acabar esta primera guerra civil de nuestro tiempo, es lo que dio lugar a la primera guerra carlista, porque había empezado a ceder a los liberales y a los carlistas no les gustaba eso, y hubo otra guerra civil, que fue la primera guerra carlista, ¿no? 2 guerras civiles en poco tiempo. Bueno, y aparte de esto, claro, ya pasó esta guerra, pasó la primera guerra civil, o sea, la primera guerra carlista, y aún así, pues claro, tampoco quedaron algunos muy conformes, ¿no? Se firmó pues como el acuerdo de Vergara, pero claro, el jefe de los carlistas pues no tuvo en cuenta a gran parte de los carlistas. Entonces fue pues como un asunto mal cerrado, ¿no? Que es lo que daría más tarde lugar a la Segunda Guerra Carlista. De esta Segunda Guerra Carlista, o sea, segunda se les suele llamar aquí. En la historiografía general se llama Tercera Guerra Carlista porque hubo una segunda en los años 50 de ese siglo, que solo tuvo incidencia en Cataluña. Pero aquí se les suele llamar la Segunda Guerra Carlista a esta. Por aclarar. De esta no tenemos mucha información, pero porque, eso. Había mucha información y había mucha información en el archivo municipal que hacían referencia a esto. Había un montón de carpetas, según leí en un inventario, que decía información sobre la última guerra civil, ¿no? Que hacían referencia a esto. Y era un inventario del año 1898. ¿Qué había pasado? Pues no sabemos si habían hecho un expurgo o si cuando se cambió el ayuntamiento de Casa de la Villa Vieja a esta quitaron papeles o le entró una botella y se deterioró mucho o se quemó, no sabemos. Por eso no hay mucha información. La información que tenemos sobre esta guerra y sobre el Guerra en concreto, pues hay que buscarla así, puntualmente en otras fuentes, ¿no? Entre ellas, pues en el Archivo General del Ejército de la Capitanía de Vascongadas,
en lo que hace referencia a esta guerra, pues hay un parte de la alcaldía de Vidango, con lo cual la alcaldía de Vidango en ese momento sería liberal cuando tocó esta guerra, que daba parte de que, aún con el levantamiento, el mismo día que había sido el levantamiento en esta vez, varios individuos de Vidango que habían pasado a las filas carlistas y además habían producido alteraciones en el orden público. Bueno, pues podemos pensar, bueno, sabía de todo, ¿no? Pero resulta que en el archivo municipal, pues en alguna nota que hay de asuntos pendientes de años atrás, pues resulta que eran las casas pudientes las que habían apoyado a la causa carlista, ¿no? Eran Casa Sanchena, Casa Flamenco, Casa Chestas, etc. Y, pues, ¿qué habían hecho? Bueno, apoyar, pues decían, con ayuda con el apoyo de unos ciudadanos de Estella, pues que habían recogido por el pueblo 26.000 raciones. Raciones para repartir entre los soldados, pero de los carlistas. Y era como sin tener en cuenta el ayuntamiento, ¿no? Que suponemos que el ayuntamiento iría por el otro lado. Bueno, y de esta guerra realmente poco más sabemos. Pero claro, si el ayuntamiento era de un palo y las casas pudientes o algunas casas pudientes eran de otro, quiere decir que también el pueblo estaba dividido. El caso es que esta guerra la perdieron los carlistas y con ella se produjo una debacle a nivel de apoyo en el carlismo pues importante, ¿no? De aquí, además, en este valle pues se dice que eso, que al acabar esta guerra pues se produjo mucha emigración a América, pues habría muchos que serían pues eso, carlistas y habrían dicho, venga, nos vamos. También se produjo la pérdida del euskera y tendrá que ver también pues, con la ideología que ganó y otras muchas cosas pues, que se fueron perdiendo. Vale. En el periodo de esta guerra, hasta el punto donde sabemos que eran carlistas, que es la Quinta Guerra Civil, que son 6 años, o sea, 60 años, 6 décadas, nos podemos guiar por lo que votaban los villamozcarras en las elecciones. Tenemos datos de las elecciones desde el 93. Y realmente, bueno, aunque pongo la ideología que se atribuye a los candidatos que se presentaban, realmente se seguía mucho al candidato. Lo mismo que en las guerras, o sea, no era que fueran, no, yo soy carlista convencido o yo soy liberal convencido. Era, pues, el jefe de los carlistas es Cruchaga, pues venga, vamos con él. O el jefe de... O está Manuel Mendigacha, venga, pues vamos con él. O no me cae bien Mendigacha, vamos con los otros. Bueno, pues esto era lo mismo. Tiraba más de a ver con quién tenía más simpatías o demás, o si había uno del Valle, solían ir casi de cabeza. Por ejemplo, ya veis, la primera, pues hay conservadores integristas que están parejos y los carlistas a cero. En el 96, por ejemplo, que ganan los fusionistas 70-0, es pues porque el candidato fusionista era de Roncal. Si habéis estado en el cementerio de Roncal, fuera hay una placa a Valentín Gallarre y ese era el candidato fusionista, bueno, era contrario a los carlistas. Tampoco vamos a entrar en qué más era. En 1905, aunque pone canalejista, pero era el mismo candidato, era Valentín Gallarre también, y también pues arrasó. Luego tenemos este periodo de 1910 bueno, en 1910 que empieza a cambiar y en el 11 que ya ganan. Y tenemos casi una década en la que los carlistas o los jaimistas, que se llaman jaimistas después porque el hijo del último, o sea, de Carlos VII, que era el pretendiente de la última guerra carlista, pues a él le sucedió su hijo, que era Jaime. Y por eso pasan de llamarse carlistas a jaimistas, ¿vale? Pero bueno, ya veis que en 4 elecciones ganan los jaimistas. Se ha cerrado que en 1918 el PNV saque 30 votos. O sea, 30 votos, ¿no? Que vienen a ser pues bueno, el 40% o un poco menos. Pero pues luego ya a partir del 19 empiezan a caer. Luego aquí en medio pues vendría la dictadura de Primo de Rivera y luego ya, sí, después pues eso, entraríamos en católicos fueristas, que es lo que viene a ser ya pues el carlismo, ¿no? Que era Dios, patria, rey y pueblos. Entonces, pues bueno, católicos fueristas. Y ya en 1936 pues sí, seguimos teniendo que la mayoría son de derechas y de ahí salieron los reyes, ¿vale? Así que bueno, en el último tiempo sí, pero veíamos que en las guerras anteriores y periodos anteriores la cosa no estuvo ni mucho menos tan clara, estuvo bastante dividida, ¿vale? Este es Valentín Gallarre, es la placa que tienen en Roncal. Eso es.
Y esto es un resumen de lo que os he ido contando, ¿vale? Las primeras 4 décadas el carlismo estaba bajo mínimo, o sea, sacaba 0 votos. Ah, eso, ¿qué pasó en la década de 1910 para que el carlismo empezara a repuntar? Pues que las fuerzas vivas del pueblo eran carlistas. Las fuerzas vivas, los 2 párrocos y los 2 secretarios que hubo en ese periodo, bueno, de los secretarios de uno no estoy tan seguro, pero los otros 3, los 2 párrocos y el otro secretario, eran suscriptores y de hecho algunos hasta escribían en el pensamiento navarro, ¿no? Y ahí hay un detalle, en las elecciones de 1911, que son las primeras que ganan los carlistas en Mirango, aunque en el Valle siguen ganando los liberales de calle, cosa que se hace curiosa, y escribe un artículo el párroco de Mirango de entonces, y que, bueno, viene pues, a vanagloriarse de las victorias en bastiones liberales que han tenido los carlistas, y entre ellas cita 3 pueblos y uno es Mirango, que lo pone, vamos, pueblo afamadamente liberal como Mirango. O sea que, si lo pone de liberal, pues sería, porque él era carlista. Vale, eso es lo que os acabo de decir. Y bueno, y después de la dictadura de Primo de Rivera, hasta la guerra civil, pues el voto mayoritario fue católico fuerista, y de ahí que luego fueron la mayoría requetes, ¿vale? Y eso ha sido todo por este mito, ¿vale? Eso es. O sea, en la guerra civil el carlismo no fue tan mayoritario. Bueno. Si tenéis cualquier duda o pregunta, preguntáis. Cuando la mayoría de pueblos de alrededor, y bueno, casi todos los de Navarra ya lo tienen sacado del casco urbano, ¿no? ¿Por qué Mirango lo sigue teniendo ahí? ¿Y por qué seguimos usando estelas? Bueno, es una consecuencia de que siga el cementerio ahí. El caso es, no sé, algún igual habíais leído, hace unos años, pues salió en alguna publicación, bueno, salió en varios sitios. Pero bueno, cuando hace referencia a los cementerios del Valle, bueno, de algunos de Navarra como curiosos en general y los del Valle en particular, pues bueno, se dice que el de Mirango sigue donde está porque el ayuntamiento hizo oídos sordos pues cuando se le hicieron requerimientos de sacar el cementerio del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué hay de verdad en esto. Vale. Es una ubicación atípica, ¿no? Ya no quedan casi pueblos que tengan aquí, en Francia, pues sí. Pero realmente Mirango desoyó a las autoridades. Vamos a hacer un poco historia del cementerio. Vale, origen es dudoso hacia 1800. ¿Por qué? Bueno, porque el por qué luego lo veremos. La primera noticia segura es un contrato matrimonial que hay de uno de Casamailusa que se casó con una de Casalamienga en el año 1825. Y como fueron a vivir a la casa de él, bueno, en aquellos tiempos, pues no es que se casaran por amor y nos vamos y ya saldremos, no. Eso se hacía un contrato y vamos, y ahí aparecía hasta cuántos calzoncillos llevaba cada uno a la nueva casa, ¿no? Bueno, y el primero de esos puntos era la casa en la que iba a vivir la pareja. En este caso, tal cual, es primeramente la casa en Cavita, sita en el barrio llamado de Bullorri, que afronta con calle pública el cementerio y huertos de la casa. Vale, entonces, eso ya linda con el cementerio. Luego el cementerio ya sería algo, bueno, que tampoco sería ni medio nuevo. Ya para cuando lo consideran así, hay que tener en cuenta que en muchos pueblos el cementerio no se hizo hasta 1850. Vale, entonces, vale, y antes de esa época, ¿dónde se enterraban?
Pues debajo del suelo de la iglesia. De hecho, aquí, a mí me tocó hacer esto cuando se levantó la última vez del suelo y aún salía algún hueso. Pero la gente mayor que estuvo ayudando en aquello decía que la vez anterior que se había puesto el suelo de madera, 50 años atrás, había salido muchísimos más. Pero era pues porque se encerraba la gente en la iglesia. Eso era también lo que determinaba pues, qué lugar ocupaba cada familia en la iglesia, ¿no? Si era una familia pudiente, estaba más cerca del altar y demás. Siempre ha habido clases. Vale, y ha habido proyectos del nuevo cementerio, porque si alguno estuvisteis en la charla de hace 2 años, en la que hablé del cólera, pues en apenas 3 semanas murieron 70 personas. Si tenemos en cuenta que solía haber una tumba o un espacio, una sepultura por familia que quiere decir por casa, claro, si han muerto 66 personas en 3 semanas y hay más o menos 70 familias, 72, quiere decir que en 3 semanas se llenó el cementerio. Pero claro, si no se podía reutilizar una sepultura hasta pasados 10 años, ahí habría pasado algo. No encontró nada al respecto en ese año, pero 30 años después de haber pasado aquello, esto es lo que menciono, la epidemia de cólera fue en 1855. No he encontrado ningún dato, pero seguramente algo habían tenido que hacer. Me hicieron una fosa común o algo, pero no hemos encontrado. Y el primer proyecto conocido es casi 30 años después. Que entonces pues, se ve que el cementerio, por los datos que dan, ya estaba en muy malas condiciones y, bueno, y se ponen con ello. Igual habría habido también, esto como vemos es 8 años después de que acabara la última guerra carlista. Entonces habían todos los liberales y los liberales que también estaban cuando fue la anterior epidemia de cólera, pues sí que introducían más políticas, claro, estaban más concienciados pues, en cuanto a la sanidad pública y estas historias, ¿no? Y por eso que en aquel año, o sea, ya cuando fue la anterior epidemia, pues en muchos pueblos se sacó el cementerio del casco urbano pues, para evitar contagios. Así. El caso es bueno, en 1884 en Villalba aparece que se está estudiando hacer un nuevo cementerio, ¿vale? Y hasta se buscan diversas ubicaciones, ¿no? Un campo en Elizarena, otro campo en Villalbozarte, otro campo en Esarena, el campo de Villalbozarte más o menos sería este, ya vemos ahí el pueblo, cómo queda. El campo de Esarena seguramente sería pues, el que hay debajo de la ermita, y así, y en Elizarena pues igual sería del actual cementerio pues algo más para adelante. Pero bueno, ya se estudiaron ubicaciones y datos concretos, ¿vale? La Junta de Sanidad, que estaba formada pues, por el párroco, el médico y algún vecino, pues fue estudiando los diversos terrenos. El albañil, que era uno de Fuertes, pues presentó proyecto y presupuesto. Y para colmo, un año después de empezar a estudiar el proyecto de cementerio, hay otro gran brote de cólera a nivel de España. Y entonces, claro, en Villalba empiezan a temblar. En la vez anterior, pues habían muerto 1 de cada 6 personas de Villalba, pues era como para estar asustados. Y entonces empiezan a darse prisa, por así decirlo. Y a insistirles a las autoridades para que den el permiso y esto siga para adelante. Pero esto va pasando. Llega el año 86 y tampoco pasa nada y dan otro toque a Madrid, que era quien tenía que aprobar, y no contestan. Algún vecino lo llega a poner en la prensa, en un periódico que se llamaba Longuru, de aquel entonces, y dice que el cementerio está que se cae, el párroco dice lo mismo, y ya consigue por lo menos pues, que se pongan las 2 puertas, que sean las 2 puertas que hoy conocemos, para que no se acceda a la iglesia ni al cementerio fuera de las horas de culto, ¿vale? Eso tendría origen aquí. Pero bueno, parece que aquella vez aquello quedó en nada. Ah, bueno, se me olvidó decir, en 1885, viendo que se acercaba el cólera, incluso llegaron a aprobar un cementerio provisional. O sea, ya se dijo, vale, se hará en tal sitio, que no concretan cuál, pero si se empezará a construir hoy mismo, pues será pues porque algún pueblo alrededor ya había empezado a morir gente, pero bueno, aquella vez aquí no llegó. Y no se sabe nada más de este proyecto, bueno, ni del proyecto de cementerio, hasta
1925. Seguramente de ese proyecto anterior habría más datos, pero habrá pasado pues como con lo de la guerra carlista, que se perdió información por el cambio por el traslado del ayuntamiento, probablemente. Bueno, y este proyecto de cementerio de 1925 todavía se conserva, porque tenemos muchos datos de él, ¿no? Bueno, de hecho, podemos ver eso, cómo sería la fachada, que es bueno, pues la de muchos pueblos, serían Sota Caballo Rey. Bueno, la Junta de Sanidad en este caso estudió los posibles terrenos. En este caso ya digo uno concreto, no se barajaron varios como la vez anterior, y era un campo en seseta. Y la única pega que le veían era el abrevadero que hemos conocido ahí en Iturribecha, porque las filtraciones de agua, claro, si tenían que pasar por donde estaban los cadáveres, pues claro, podían infectar el río y demás. Entonces, bueno, se decía que había que quitar el abrevadero y canalizarlo, pero por lo demás estaba bien el sitio. Y bueno, esta sería la pinta que iba a tener. Así es como consta el proyecto. Cada cuadradico es una sepultura. Y bueno, en principio se proponía una sepultura para cada vecino, que tenía que ser 72, pero al final no sé por qué, pues salen 66. Y bueno, tiene unas cuantas cosas curiosas y bastante concretas. Por ejemplo, que era un cementerio católico. ¿Qué quiere decir? Bueno, que era todo tierra bautizada, ¿no? Aquí, bueno, no se ve muy bien, pero pone disidentes. ¿Disidentes qué es? Los que no eran católicos. Y viene a decir el proyecto, como en este pueblo somos todos, con 12 metros que les dejemos, vale y sobra. Bueno, de hecho, es curioso porque son 12 metros para los disidentes y para los... Bueno, a ver, creo que lo he puesto por aquí. Eso es. 12 metros para disidentes. Pero para los transeúntes, que son los mendigos, casos similares, ¿no? Gente que se muriera aquí de paso, había muchos más metros, 40 metros. O sea que, bueno, ver un poco la ideología, ¿vale? El caso es que aquel proyecto, pues no sabemos si porque para cuando se puso en marcha ya debieron ser principios de los años 30 o qué, o para cuando se volvió a reactivar, pues tampoco se llevó a cabo. Y por eso tenemos el cementerio donde lo tenemos hoy. Eso es todo en cuanto al cementerio, ¿vale? Ahora, a otra cosa. Bueno, el siguiente tema es a ver si hubo otro milagro, ¿no? Que preguntaban por aquí antes. ¿Dónde habéis oído los mayores que hubo otro milagro? San Juan podría haber habido. San Juan sería antes más. San Sebastián, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué tenemos? ¿Hubo otro milagro? La ermita de San Sebastián, por la Asunción, fue la iglesia de otro pueblo. ¿Se han encontrado evidencias de aquel supuesto pueblo? ¿Y si existió, en qué época? ¿Y cuándo y por qué desapareció? Claro. Bueno, vamos con las respuestas. Realmente existió otro pueblo, ¿vale? Cuya iglesia era la actual ermita de San Sebastián. Claro, viendo cómo es el Mirando de hoy en día, tendemos a pensar, pues sería, el pueblo estaría en las laderas de esa arena, pues alrededor, o sea, de la iglesia para abajo, ¿no? Bueno, eso no es del todo correcto. Ya veremos por qué. Bueno, vamos con las evidencias. Claro, luego veremos en qué época existió este pueblo, pero en aquellos años, pues los únicos documentos que podemos tener, pues son eso, los relativos al monasterio de Leire, ¿no? Que era, ahora vamos a ir viendo por qué no. La primera referencia a aquel otro pueblo, y a este seguramente, es 1085, ¿vale? El pueblo y varias, o sea, y muchas iglesias y tal, eran bueno, los monasterios más bien. Había monasterios reales que quiere decir monasterios del rey, que tenían cada uno sus pertenencias. Había muchísimos más que los que había ahora, ¿no? Y en aquel año, en 1085, el rey de Navarra dona a Leire varios monasterios con sus pertenencias, entre ellos el de Gal. En Gal había un monasterio que pertenecía pues Virango, Huesa, no sé si Sarries, bueno, los pueblos que le tocaban, ¿no? Porque había otro en Roncal, había otro en Santa Engracia,
había un montón de pequeños monasterios a los que iban perteneciendo pues cada uno de nosotros. Había otro en Burgino, en Burdasal. Entonces, pues bueno. Y en aquel caso, en ese documento se cita que entre las iglesias que se donan son Vidangoz y Vidangoz. Bueno, con esa grafía, ¿vale? He ido poniendo la grafía que sale literal en los documentos para que veáis lo que varía también. La siguiente referencia es de casi un siglo después, 1178. Y es otro pueblo, bueno, es otro pueblo porque a este le decimos que es el de Vidangoz. Lo mismo daría si los cambiáramos. Le llaman Vidangoz y Cera aquella, ¿no? Es la única referencia en la que aparecen los dos pueblos distintos, ¿vale? Y en este caso, el rey, como ya se ha desentendido de Vidangoz porque se lo ha donado a Leire, la discusión es entre el obispado de Pamplona y el monasterio de Leire, porque tenían ese pique de a ver quién chupaba más de tal pueblo o de tal otro, ¿no? Quién tenía derechos en las iglesias y los pueblos, ¿no? Porque al final a los monasterios o al obispado había que pagarle pues los diezmos y las primicias y todo el patín. Era un gran negocio. Entonces, pues bueno, en aquel momento había un conflicto entre el obispo y el abad de Leire sobre los sitios en los que tenían derechos y entre ellos Vidangoz y Vidangoz, ¿vale? 20 años más tarde, pues siguen con las broncas el obispado y Leire. Y aquí ya ponen Vidangoz y Vidangoz con B. Y en el siguiente pues pone Vidangoz y Vidangoz con V, que es un año después. Y esta es la última referencia que tenemos de ese otro Vidangoz, ¿vale? Casi en el año 1200. Más evidencias. Pues la toponimia. Claro, ahora ya nos habla aquí euskera y lo tenemos, o sea, no le buscamos el porqué, pero tenemos, por ejemplo, Vidangozarte, ¿no? Vidangozarte, que es el más ilustrativo. Vidangozarte, ¿qué quiere decir? Entre Vidangoz, ¿no? Vidangoce arte. ¿Por qué? Si aquí está esa arena, que es donde está la ermita de San Sebastián, ahí vemos, y aquí está el pueblo Vidangoz, Vidangozarte está entre Vidangoz y Vidangoz, ¿vale? Es bastante gráfico. Bueno, pero hay más pistas en la toponimia que, aunque no son tan claras, pues igual pueden querer decir algo, ¿vale? Esa arena, por ejemplo. Esa arena, si lo traducimos literalmente, ahora quiere decir lo del yeso, o lo del yeso, ¿no? Esa y esa, se dice en euskera esa, ¿no? Que quiere decir yeso. Pero, en nuestro caso, el esa vendría de otra raíz, ¿no? Que sería el mismo caso que Echeverri, que se usa por aquí, que es la variante local de Echeverri, ¿no? Si Echeverri es la casa nueva, esa partícula S, o en otros casos esa, querría decir la casa, ¿no? Y esa arena entonces sería lo de la casa. Claro, como queriendo decir que ahí solo había una casa. ¿Por qué había solo una casa? Claro, esto sería después de que había existido el pueblo, pero si tenemos en cuenta que desde el 1200 hasta la actualidad, bueno, hasta que se dejó de hablar euskera, si lo queremos, que sería el 1870 y pico en adelante, pues bueno, hay tiempo más que suficiente para que a ese término se le rebautizara en función de la realidad que tenía el terreno entonces, ¿no? Y que sería lo de la casa. ¿Por qué? Pues porque igual se habría quedado solo una casa que sería la casa del ermitaño, ¿no? Del que cuidaba la ermita, como la debió haber en la ermita de San Juan, en su día. O hay que tener en cuenta que digamos, por ejemplo, también hubo agotes en su día, ¿no? Los agotes eran unos apestados y no podían vivir donde vivía el resto del pueblo. Entonces tenía que tener un barrio aparte, ¿no? Siempre hemos oído en Elizondo y por ahí, en Arizkun, que había agotes, ¿no? Y los agotes viven en Bozate, que es un barrio aparte, ¿no? Pues bueno, Vidangoz bien podía ser lo que quedó de aquel pueblo, pues oye, iros allí y cocer, ¿no? Que no queremos ver. Pues bueno, y por último, y esto sería también otra suposición, Egullorre. Claro, Egullorre no sale del mapa, estaría justo encima de la Gaiteta. Claro, igual el pueblo llegaba hasta por ahí, porque como os he comentado antes, tenemos a pensar que igual estarían las laderas y justo por debajo de lo que es la ermita de San Sebastián, pero en aquellos tiempos la iglesia no se había pegado al pueblo necesariamente. O sea, en muchos estaba pues como a 200 metros, a 300 metros y así como un poco apartada, ¿no?
Entonces, en este caso, podría estar la iglesia donde está la ermita, y el pueblo estar en el llano, ¿no? Donde están pues, los corrales de Diego y de... Oye, en el campo navarro, cuando se hizo la traída de las aguas, salieron muchas paredes y edificios. En el campo navarro. Te tengo puesto. Desde Gobi. Soy adivino. Pues, lo que me parece, más evidencias. Por un lado, Agustín, como bien señalado otra vez, decía eso, que con la primera traída de aguas, en ese paraje, en el trozo llano, pues eso, pues aparecieron en aquella década de 1950 restos de muchas paredes, ¿no? Sí, Te decías que eso no tenía pinta de ser de huerta, vamos. No, paredes de edificios. Pues eso, ¿vale? Por otro lado, Evaristo, como ellos tienen ahí la huerta, eso decía que después de alguna riada grande, que le echaron un montón de bolos a la huerta, su abuelo, o él de haberle oído a su abuelo, pues que igual había hecho el bisabuelo, pues anduvo haciendo la huerta en Ondalán, ¿no? O sea, más en profundidad que lo normal para sacar las piedras que habían metido la riada. Y al cavar más en profundidad, pues aparecieron los cimientos de alguna antigua casa. Una casa a la que en Casa La Imborna denominaban Echezarra. Pero bueno, igual puede tener relación con esa casa que da origen a esa arena, ¿no? O lo que decimos, o con la casa de algún agote, o lo que fuera. Y de hecho, pues bueno, esta huerta de La Imborna también queda muy cerca de donde te metes para el barranco de Bullorre, ¿no? Lo cual daría sentido a que si ese pueblo, los de ese pueblo se habían trasladado aquí, es lo que tocaba ver, ¿no? Cuando desapareció aquel pueblo, ¿por qué desapareció? ¿Qué hicieron? Se supone que habían venido aquí, ¿no? Entonces, si eso fuera cierto, puede que hubieran venido todos en piña y se hubieran reagrupado en un barrio llamado Bullorre, ¿no? Porque venían de Bullorre, o de cerca, ¿no? No le iban a poner al barrio Miramos si venían a Miramos, ¿no? Y por otra parte, claro, uno de los barrios se llama Bullorre. Los otros tres barrios históricos no tienen nada que ver con ese nombre, forman parte como de un todo cerrado, ¿no? Se llaman Iriburúa, Iriartea y Iribarnea, que quiere decir la parte alta de la villa, la parte de medio de la villa y la parte de abajo de la villa. En Bullorre hay que pintar, claro. Lo cual quiere decir pues que o vinieron más tarde o adivinen. Por otro lado, los historiadores o los entendidos vienen a decir que Bullorre era el barrio primigenio, ¿no? Era el barrio original porque está más apegado a la iglesia, pero lo que os vengo a decir, en la Edad Media pues tenía que estar más bien la iglesia aparte y el pueblo pues en lo llano. Aunque bueno, también es cierto que aquí, o sea, se dice que la iglesia, lo que es antiguo es la torre del campanario, que sería una torre defensiva o lo que sea. Igual entonces la iglesia sería la ermita de San Miguel. Por otro lado, la iglesia de San Sebastián, la ermita de San Sebastián es románica y está bien hecha y tiene las piedras bonitas, y la iglesia de San Miguel parece, por el tipo de piedra, más tipo corral, porque no tiene la piedra trabajada ni nada. Y el resto de la iglesia, lo que conocemos hoy como iglesia, se supone que se reformó, o por lo menos se hizo nueva, o se reformó en el siglo XVI, con lo cual, claro, si el pueblo existía desde el año 1000, pongamos, alguna iglesia tenía que tener. Porque era la que se donaba a ley, vamos. Entonces, ¿cuándo existió y por qué desapareció? Pues bueno, ya hemos visto que existió hasta en 1200, más o menos. ¿Pero desde cuándo? Pues no lo sabemos. Por su localización y por la tipología del nombre, ¿no? Por el hecho de acabar en oz, como hay muchos pueblos, ¿no? Tenemos Uztarroz, Oronz, Ezcaroz, pero bueno, también tenemos Ustés, Navascués, que vienen a ser lo mismo. Se dice que esos pueblos tienen origen pues, cuando estaba cayendo el Imperio Romano y el inicio de la Edad Media. ¿Por qué? Porque vino a ser una época de inseguridad en el Imperio Romano y hubo muchos romanos que vivían pues, en sus villas, en zonas más propicias para la agricultura, pero pues al cambiar los tiempos y ser sitios más inseguros y tal, pues debieron tirar más al monte y si podía ser apartados de las vías de comunicación, ¿no? Por eso tenemos, por ejemplo, Miralbo y Uztarroz en nuestro valle, que están aparte de lo que es lo que marca el Esca, ¿no? Bueno, y
este es un mapa así bastante chungo, digamos, pero que nos vale para ver que el valle antes no era solo Burgui, Mirangoz, Roncal, Garde, Ucenqui y Saballetarroz. Aquí falta todavía uno, pero tendríamos Mirangoz y Mirangoz, que realmente no está aquí, sino está aquí. Aniauz, que era parte de lo que hoy es Roncal, y estaría más cerca de Roncal. Esto sería el monasterio, ¿vale? El monasterio Urdaspal, Urge, Burgui, Uli, Segarra y otro pueblo que se llama Cortes, que estarían en el término de Burgui. Garde, o sea, Navarzato, que era otra villa aparte y que aún perduró. De hecho, hasta hace ciento y pocos de años todavía había la casica de Navarzato, ¿no? Que debería ser un equivalente a lo que decíamos que igual había en esa arena. Y pues eso. Entonces, decimos, la última mención que hay es en 1198. Y en el 1268, el que era rey de Navarra en aquel entonces, pues decidió que se iba a las cruzadas, ¿no? Entonces, para ir a las cruzadas necesitaba dinero. Y entonces, pues, cobró un impuesto, bueno, cogió parte de un impuesto del diezmo de la iglesia, ¿no? Que era la 10ª parte de lo que se producía. Y entonces el rey hizo el rediezmo, que era coger parte del diezmo, ¿vale? Entonces hay una lista exhaustiva de cada pueblo cuánto daba. Y salen, por ejemplo, yo ahora vivo en Arbizu, ¿no? En la Barranca. Y ahora hay 30 pueblos. Pues en aquel año, en 1268, había 90 pueblos, para que nos hagamos una idea. Bueno, pues en el Valle Roncal, en aquella lista, solo había 8 pueblos ya. O sea, todos estos que estaban en 1198, Cortes, que no está, Urge, Uli, Segarra, Aniauz, Vidangoiz, y no sé si me dejo alguno, habían desaparecido. No, Navarzato seguía. Navarzato existió todavía. El caso es, no sabemos por qué, porque en Salazar siguieron estando los mismos de una vez a otra. Entonces, ¿qué pasó? Pues no lo sabemos. Ahí podemos hacer conjeturas. Puede ser por seguridad, ¿no? El valle siempre ha estado en la Muna. Entonces, yo qué sé, si hubieran tenido alguna bronca pues, con los de un lado o con los de otro, con los aragoneses o por el norte, pues no lo sabemos. Pero también, claro, si decimos que el pueblo estaba ahí abajo, donde estaban los corrales, ¿sí? Ah, bueno, eso, pudo haber alguna peste, aunque no sabemos, ¿no? Luego, el primer brote de peste negra, que fue un siglo después, vació muchos pueblos, ¿no? Pues yo que sé, igual hubo algo a menor escala, lo que decimos, pues una epidemia de cólera o algo, que fuera un pueblo pequeño y se vació, o los que quedaron decidieron que se iban olvidando. O pudo haber una gran riada, que si el pueblo estaba ahí cerca del río se lo llevó, y viendo que esta parte del pueblo que estaba más abajo quedaba más elevada sobre el río, se bajaron y encima se hicieron el pueblo ahí arriba para que no les pillaran, ¿no? Que sería lo del barrio de Bullón. Pero bueno, son todo conjeturas, no hay datos de esto. Y esto es lo que hemos dicho antes, ¿vale? Es que igual quedará alguna casa para el ermitaño, o para los azotes, o allí. Y bueno, eso ha sido todo de ese pueblo. Pero bueno, existir existió. Ahora hace falta que alguno estable. ¿Vale? Bueno, y vamos con el último tema, que es la madre del cordero. Vale. El apodo. A los de Milán, porque nos apodan brujos, ¿no? Decimos. Pues, a priori no parece un apellido, o sea, un apodo faltón, ¿no? Porque si tenemos a los de Burgui necios, a los de, ¿qué es? A los de Gustavo modorros, ¿no? Bueno, te dicen brujos ni tan mal, ¿no? Ni tan mal ahora, ¿no? En un tiempo, pues, cuando el tema de la brujería estaba más candente, había mucha más superstición, seguramente sí que sería bastante más despectivo. Nosotros, pues eso, el casornazismo, pues nuestra bisabuela no le gustaba nada que dijeran los brujos, pues por razones que ahora veremos. Vale. Entonces, ¿dónde tiene el origen? ¿Dónde puede tener el origen, no? Durante el siglo XVI, ya vimos, la primera charla que di hace 3 años, hubo un proceso de brujería en Mirangoz. Antes que eso, había habido
en 1535, pues poco después de la conquista de Navarra, y seguramente como excusa, ¿no?, para limpiar, otro proceso de brujería en el que se quemaron o se ajustició a muchos roncaleses y salacencos, ¿no? Que de hecho ahí hay hasta nombres, o sea, por nombres y por pueblos. Y casi 10 años después del de Milán, pues hubo otro proceso de brujería en Burgui, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, brujería había, o parece que había, ¿no? Por lo menos procesos había, pero ¿por qué solo los de Milán, no? Ahí nos queda la duda. Vale. Y luego, por otro lado, en algunas fuentes se cita pues, que hasta principios del siglo XX todavía imperaba la creencia en los pueblos de alrededor que en Miranco había brujas. O sea, y de hecho se decía de alguna persona en concreto. Ahora veremos. Vale, ahora veremos el origen de esos rumores, ¿vale? Vale. Lo de la gente que se convierte en gallina, ¿no? ¿Quién no ha oído lo de que pasaba la ronda por delante de Casapacho y cogió el pozo a la gallina, le recogió el cuello y al día siguiente estaba la vela? Vamos eso, claro, al hilo de la gallina, en una encuesta etnográfica que se hizo en Urzenki hace 40 años, Tomás Urzenki, pues al preguntar sobre qué se creía de brujas y tal, comentaba un abuelo, pues que, claro, que estaba hablando de principios del siglo XX, que a Miranco Ciagarde la gente no se atrevía a ir a fiestas porque se decía que allí había aparecido no sé quién y no sé cuál convertido en gallo o en gallina, que viene a ser lo mismo, pero claro, ya no se decía de una persona en concreto, ¿no? Igual era cosa más. Entonces, aquí viene cuando la mata, que decía, pues yo cuando he preguntado a la gente mayor, claro, lo de las brujas suelen decir así como, chicos, eso tonterías, y además aquí vemos las brujas subieron de Google. Bueno, y entonces, ahora viene cuando atamos la historia de la gallina de Casapancho y las brujas subieron de Burgui. Las hermanas Pereza, ¿vale? Una hermana subió a Casapancho, curiosamente cuando el brote de cólera mató a la mujer del de Casapancho, ¿vale? Se quedó viudo con 2 críos pequeños y entonces un hombre no se podía quedar viudo y con 2 hijos, iba a hacer las cosas de la casa, faltaba más. Bueno, pues se tenía que casar. Entonces, pues bueno, subió una de estas hermanas, ¿vale? Teresa Pérez Artico. Al año y medio, se casó su hermana a Casabona. Con lo cual, algo habría tenido que ver. Y por eso también se dice alguna historia de brujas y de Casabona. De hecho, eso de la gallina, pues según quien la cuente, también decía Casabona. ¿Qué sería? Pues igual el de Casa Fernando los tenía atravesados, le caía mal y lo inventó. Pero claro, por la sabiduría sobre todo personas, y que encima no eran ni de Miranco, se iba a llamar brujas a todo el pueblo. No sé yo. Vale. Y si el apodo brujos ha sido el apodo de siempre, ¿por qué nunca hemos oído, ¿no? ¿Qué palabras se les daba o qué apodo o cosas despectivas se les llamaba en euskera? Que era lo que se hablaba hasta que subieron estas señoras subieron más o menos cuando se estaba empezando a perder. Pues sí que hay, pero no tiene que ver con brujo. Vale, esto es lo que digo, ¿no? ¿Vale? Los brujos coincide casualmente con cuando suben estas 2 mujeres, pero igual entonces habría, pues eso, un run de lo que decimos, de gallos, gallinas y gatos y demás. ¿Y entonces cómo se nos apodaba anteriormente? Se mira en el vocabulario, en el diccionario vasco, francés, español de Azcue, sale. Y en algún otro sale como apodo, en la definición, en la enciclopedia Oñamendi, en la entrada apodo, como ejemplo viene, a los de Miranco se les llama la rapo. Vale, ¿de dónde sale esto?
de algún testimonio recogido en Euskadi, pero vamos, que debía ser algo comúnmente extendido en aquel tiempo. Claro, en torno a 1900, que sería cuando estaría cambiando la cosa, decimos. Entonces, ¿qué? Pues nos ha bajado los humos. Resulta que la cosa no tiene relación. Vamos a cuadrar el tiempo. Y es que los sapos y las brujas están relacionados. Por ejemplo, en el proceso de brujería no sale ningún sapo, pero en el de Burgui, que fue 8 años después, y en el Zugarramurdi, que fue 50 años después, los sapos son, vamos, el protagonista, poco menos. Porque no se les podía condenar. Mira, este es un grabo de la época, esto era de cuando las brujas en Estados Unidos, pero ya veis que es un arca con los sapos y les está dando de comer y vamos. Sapos con cascabeles guardados en arcas, se mencionaba en el proceso de las brujas de Burgui. Que a los que no habían renegado todavía, ¿no? A los jovencillos, pues los tenían cuidando rebaños de sapos. Rebaños de sapos. Vale. Luego, otra de las cosas que declaran las acusaciones en estos procesos de brujería es que había sapos vestidos. Pues serían esos sapos con ropa, qué sé yo. ¿Te imaginas ahora un perrico con ropa? Bueno, pues un sapo igual. Que actuaba como una especie de ángel de la guarda de los brujos, ¿no? Que eran los que les decían, oye, que oye y aquelarre, o oye, que estás haciendo no sé qué, bueno, ¿cómo se hace tal pócima? Pues eso hacían los sapos vestidos, ¿vale? Había que tener imaginación, creerse. Bueno, y otros decían que directamente pues era la personificación del diablo, ¿no? El sapo. Bueno, y aparte de todo esto, ¿qué pinta el sapo en todo esto? ¿O por qué? Pues porque, o poniéndolos en agua y tal, o desollándolos, se hacían venenos, ponzoñas, ¿no? Pues claro, que las brujas al final lo que hacían era eso, ¿no? Envenenar a la gente, y bueno. O sea que al final parece que tenía relación el brujos y los sapos, o qué sé yo. Pues eso, brujos, larrapos y las portadas. Y eso es todo. Bueno, y ahora eso, el que quiera, pues hay cuadernillo con más detalle de lo que he puesto ahora, y aparte, pues eso, quedan de los que he hecho otros años. Este de la cólera de Dios, que en su día no tuvo cuaderno, pero lo hice este año, se va sobre la epidemia de cólera. Yo lo compramos en ese sábado. Ese lo saqué en febrero, en marzo. Ah, sí. Por eso. El año pasado era mirar con cero violencia en nuestras calles, ¿vale? Que va de diversos casos oscuros que hay. Y luego estas son las recopilaciones de hemeroteca, que como ya, bueno, las tengo ya casi pasadas. Los librillos pequeños, eso, valen a 2 euros. Y luego de estas tengo alguno a tamaño grande y vale grandes. Entonces, el que quiera, pues aquí los tengo, ¿vale?